Ahí estoy grabando. Ya, entonces le paso la asistencia. Ya, y ustedes me van confirmando quiénes son quiénes son los que están. Ahí. Mm, y luego ponerlo acá. Ya. Entonces tenemos a Zenet Aliaga, Ana María Álvarez, Presente, profe. Cristal Arenas, Rosalina Royeta, Stephanie Cabello, Cindy Castaño, Cristal Arenas que se acabó de llegar ya. Cristal. Ah, presente. Ya, Cindy Castaño, Jael Castillo, Luz Choque, Silvia Choque, Ricardo Cornejo, Acá, profe. Ricardo, ya, perfecto, gracias. Ya. Betsy Cotrado, Ana Cruces, sí, ahí veo Ana Cruces, Presente, profe. ya, gracias. Ingrid Delgado, Bernardita Díaz, Janet Escorza, Rosario Estrada, ahí la veo Rosario, Presente, profe. ya, gracias. María Pía González, ya, María Pía, no está, no. Easy Grace, ahí está, Presente. ya, gracias, Kissy. Mailén Guerrero, ahí está, Presente. gracias. Mayuchi, también la veo, Presente, profe. ya, gracias. Nairobi, Nairobi, Presente. Nairobi, gracias. Romina Moreira, Roberto Navarrete, Gisela Núñez, Luz Paredes, David Pichardo, Luz Paredes, presente, profe. Luz Paredes, perfecto. Marisela Quintanilla, Presente, profe. ya, gracias. Denise Ríos, María Salas, Adriana Salazar, Franco Salazar, Rosa Suárez, Cecilia Uribe, presente. Ahí veo a la Cecilia. Ya, gracias, Cecilia. Catalina Vergara, ahí está. Presente, Catalina. Gracias. Nada. Ya. A Zenet viene llegando recién, así que la vamos a dejar presente. Ya. Ya, entonces ahí ya tenemos la asistencia. ¿Dónde tengo el documento que está con el contenido? ¿Quieres una cosita? Ah,
Ya, ¿alguien pudo leer el... ¿Alguien pudo leer el PP, o sea, perdón, el material de lectura? Hoy día empezábamos con informes financieros a partir de la página 19 en adelante. Yo no he leído nada. ¿No? Ya, vamos a trabajar entonces con los conceptos entonces para analizar un poco el contexto y después proyectar el PPT que tengo de apoyo. ¿Ya? A ver. Esto tenemos aquí, vamos a... Ya, de aquí en adelante vamos a trabajar hoy día, de lo que es informe financiero. Eh, Primero, para analizar el concepto de informe financiero, tenemos que contextualizar en qué momento las empresas trabajan con este tipo de documentos. ¿Ya? Como su nombre lo dice, es un informe. Las empresas para poder funcionar y para poder realizar sus actividades productivas, estamos claros que tienen que hacer registros de sus respectivas actividades comerciales, me refiero. De allí que toda la información debe ser registrada, como les mencionaba yo en la clase anterior, en los libros. Y de esos libros, la información que se emana digamos, se traduce y se traspasa a lo que es un informe financiero. Por lo tanto, un informe financiero refleja el estado o la situación contable de una empresa, haciendo referencia a que va a mostrar o va a entregar información, digamos, precisa de cuál es la situación real de la empresa. Estos informes se utilizan con em, con la finalidad de también evaluar la empresa y poder tomar decisiones futuras. Existen diferentes tipos de informes que representan entonces digamos, la situación gráfica de la empresa, pero también va a permitir que esta pueda ser evaluada y eventualmente ver el crecimiento o ver la condición de cómo se está trabajando. Legalmente, el Código Tributario establece que los informes financieros las empresas los deben realizar y debe estar, digamos, deben estar fijados a lo menos una vez al año. ¿Ya? Entonces, se establece de que las empresas una vez al año tienen que hacer sus respectivos informes financieros. Esto, digamos, esto refleja y encierra o, digamos, o reúne todo el contexto, digamos, de la información que se haya trabajado en el año. Entonces, es importante que estos puedan ser como integrales porque también se permite hacer el cierre comercial de la empresa por las ventas o inversiones que realicen ese año y eh, poder también cumplir con las obligaciones tributarias que conlleva el pagar impuestos y el hacer la respectiva renta de la empresa. Entonces, existen diferentes informes financieros. Uno es el balance de situación. ¿Ya? El balance de situación tiene como finalidad poder presentar de manera gráfica la condición de la empresa, ¿ya? En qué situación se encuentra. De allí que va a reunir información de respecto a los derechos y obligaciones que ésta tiene, va a determinar o va a detallarse reservas de dinero o de reservas financieras y montos de capital, y también va digamos, digamos, a detallar
La administración de los respectivos fondos financieros, ¿ya? Eso implica que vamos a poder saber, ejemplo, cuánto dinero tiene, cuántos son los que, cuántos montos son los por pagar, cuánto ha invertido, etcétera. En este contexto, ¿ya? Y en este tipo de informe se debe considerar una estructura donde toda esta información se clasifica en tres grandes conceptos: activo, pasivo y patrimonio. ¿Ya? Entonces, hablar de la información de la empresa conlleva una subclasificación de estos conceptos. ¿Ya? Digamos, el otro estado o el otro documento que es un informe financiero es el estado de resultados, o cuenta de resultados que está en el PPT. Este hace referencia a una información comparativa respecto a los ingresos que ha tenido la empresa y cuáles ha sido el nivel de costo o de gastos que también ha tenido. Entonces, entrego una información de cuánto me ha entrado de dinero y cuánto he tenido que gastar. Entonces, este informe representa o clasifica, digamos, para poder analizar de manera general este tipo de información, así como muy, muy precisa. Existe otro tipo de documento que es el cambio de estado de patrimonio. En los cambios de patrimonio muestran o detallan información de las entradas y salidas de las operaciones que haya tenido la empresa. Si la empresa eventualmente ha hecho compras y ha vendido, ahí tenemos ingresos y salidas. Si la empresa eventualmente ha tenido que hacer alguna inversión, ya hemos tenido, vamos a detallar, no sé, la inversión que ha hecho y en qué ha incurrido, digamos, como concepto o como recursos de entrada y cuáles son los conceptos de recursos de salida. Si eventualmente la empresa, no sé, decidió cambiar la flota de vehículos, ¿ya? Ahí también vamos a tener, en este caso, un detalle de información de salida, porque al renovar vamos a, no sé, dar de baja o no sé, ir a remate, o mandar a remate los vehículos, ¿ya? Entonces va a haber información de salida, pero de una otra manera la renovación y la nueva adquisición de maquinaria, o en este caso de vehículos o de flota, pasa a ser una información digamos, de ingreso. Entonces, se conceptualiza todo en estos dos grandes conceptos, ¿ya? Y tenemos el flujo de efectivo. El flujo de efectivo demuestra o, digamos, o relaciona cómo la empresa eh, ha ido administrando el dinero que posee y con qué frecuencia va ingresando a la empresa. De allí que una empresa puede vender todos los días, pero el vender no sé, el vender a 30 días implica que el flujo de efectivo no es inmediato. Es una venta digamos, como cuenta por cobrar, ¿ya? Entonces no la puedo considerar como flujo de efectivo porque no está en el momento presente, digamos, ¿ya? Se va a hacer efectiva o se va a hacer como presente esa entrada o ese monto de dinero cuando efectivamente me estén pagando esa venta. Entonces, los flujos de efectivo demuestran cuál es, digamos, la fuente de recursos y con qué frecuencia esta digamos, vaya a estar, digamos, incorporándose o reintegrándose a la empresa. De allí que estimar cómo la entrada de dinero se vaya dando es parte importante porque la empresa necesita del recurso financiero, que en este caso es el dinero, para poder ir haciendo, digamos, ir dando cumplimiento a sus obligaciones y a la vez también estamos considerando el concepto de liquidez de la empresa, ¿ya? Y esto también va a permitir que la empresa pueda tomar decisiones y que pueda garantizar
pueda garantizar su, digamos, su, su asignación, digamos, su monto de dinero, digamos, determinado para cumplir ciertas obligaciones e inclusive programarse para poder, digamos, cumplirlo en un cierto tiempo. ¿Ya? Entonces, los informes financieros se clasifican bajo estas 4 líneas. Balance de situación, informes de cambio de resultado, cambios del patrimonio neto y estados de flujo de efectivo. ¿Ya? De esta manera, yo puedo determinar o puedo detallar información cuantitativa, ¿ya?, de la empresa. Existe un siguiente, digamos, informe financiero, pero no es un documento que me entregue información cuantitativa, sino que en este caso me la entrega de forma cualitativa. Y es el tema de las memorias. Las memorias básicamente es un documento que se utiliza en contabilidad y que es como un libro, el cual sirve para poder, no sé, entregar como una historia de cómo ha sido el comportamiento comercial de la empresa en ese periodo. De allí que esta memoria me permite poder ampliar la información que la empresa tenga y poder respaldar respecto a las acciones que haga o actividades que haga la respectiva información cuantitativa. Ahora, esta información se representa de manera anual. De allí que para poder elaborar una memoria implica que deben estar los administradores, debe estar, no sé, los auditores, deben estar, no sé, el departamento de contabilidad, debe estar el plan de, digamos, el área de, digamos, de marketing, el área de producción, porque todos entran a entregar, digamos, su respectivo informe para poder englobar o para poder tener una visión más macro de la empresa. Eh, También la memoria permite poder analizar y aclarar y muchas veces informar de las líneas de acciones que tenga una empresa. De allí que la misma memoria puede, según el comportamiento de un año X, va a proyectarse para el siguiente año y también lo va a representar dentro de las cuentas anuales, ya los de respectivos informes y sobre digamos, los diferentes proyectos que la empresa pueda tener ahí como al pendiente para poder, para que pueda, eh, para que pueda trabajar. Entonces, eh, trabajar con los diferentes informes financieros me permite poder entregar una visión mucho más macro de la empresa. Entonces, la memoria viene siendo como un libro, ¿ya? Un libro donde se presenta la empresa, se analiza el contexto inicial, en este caso, en enero de un año X, eh, se, digamos, se conceptualiza, digamos, las inversiones, los recursos, las líneas de trabajo, y luego se empieza a como a desglosar esta información. De allí que existen empresas ya que hacen sus memorias, que en este caso son las empresas, son empresas medianas o grandes que hacen su memoria como tal. Las empresas pequeñas o las más chiquititas, como micros o pequeñas, básicamente hacen solamente sus informes, ya no realizan una memoria. Ahora, las sociedades anónimas están obligadas a hacer una memoria, ¿ya? Entonces, al final es hacer una memoria, es como hacer un libro donde contiene toda la información que la empresa ha desarrollado o que ha trabajado en ese, mm, en ese año comercial, ¿ya? ¿Alguna duda de los tipos de informes financieros con los cuales con los cuales una empresa debe hacer frente? No, ¿El resto? Todo claro hasta ahora, profe. Todo claro, ya. Entonces, espérenme un segundo, déjenme ver una cosa.
estoy con limitación de espacio, ¿ya? Porque mi proyección se me jubiló, parece. Terminó el año y decidió jubilar antes que me termine el año. Entonces estoy con solamente la pantalla del equipo. Acá. Ya, este es el PPT que yo les voy a proyectar, ¿ya? Vamos a desglosar ahora estos 4 tipos de informes financieros que yo les expliqué, los vamos a desglosar, digamos, para que ustedes conceptualicen o amplíen un poco más su visión, ¿ya? Entonces, las empresas, cuando nacen o cuando se forman, siempre van a querer cubrir una necesidad y siempre van a tener un propósito. El propósito de una empresa es ser lucrativa. De allí que van a tener recursos, ya sea físicos, financieros, materiales, y también va a establecer vínculos o relaciones con instituciones o organismos externos como los bancos, el Estado, etc. Entonces, es importante que la empresa trabaje de manera clara con todo su información comercial, porque es la que va a ser reflejada, como yo les decía, en el respectivo informe financiero, que de una u otra manera, si lo vemos con palabras muy simples, es el medio que tiene de comunicación que tienen las empresas para comunicarse con inversionistas o organismos externos, ¿ya? El informe financiero es el que le va a permitir a la empresa determinar qué factible o qué viable es el poder participar en una inversión, solicitar un crédito, pedir capital de trabajo, no sé, proyectarse o postular a algún tipo de proyecto, etcétera, ¿ya? Porque los informes son los que me van a entregar ese tipo de información. ¿De qué va a depender, digamos, el tipo de informe que se requiera? Obviamente va a depender de qué información me estén pidiendo. Si un banco necesita saber la situación real de la empresa hasta este momento, obviamente debe preparar digamos, un informe financiero de balance de situación, que es el que me va a decir hoy en día en qué situación está la empresa, ¿ya? Ahora, si yo solamente necesito acreditar cuál es mi patrimonio, obviamente presentaré el informe que es en este caso, de movimiento de patrimonio, ¿ya? Entonces, va relacionado a eso. Entonces, una forma de poder canalizar o una forma de poder, digamos, trabajar es que las empresas cada vez requieren más de los organismos públicos y los organismos públicos de una otra manera necesitan saber la información de la empresa, porque de estas se emanan digamos, la adquisición de los respectivos impuestos. Entonces, estos informes financieros tienen una relevancia fundamental porque las empresas, en este caso los bancos, van a poder evaluar a la empresa y voy a poder, digamos, dimensionar qué tan fiable, por ejemplo, si yo soy un banco, qué tan fiable es esta empresa para yo poder tomarle el crédito, ¿ya? No todas las empresas clasifican, ¿ya? Entonces ahí hay una proyección para poder analizar este tipo de información. Ahora, además, los gerentes ya pueden tomar decisiones, inclusive se puede, digamos, proyectar eventualmente con cuál es el retorno de capital que va a poder tener la empresa en un momento determinado. Entonces, no olvidar que los informes financieros reflejan o entregan información cuantitativa.
cualquier recurso que no esté informado y que no esté registrado en la contabilidad de una empresa, digamos, contempla una serie de problemáticas para poder analizar la empresa. Ejemplo, si una empresa ha comprado, no sé, un vehículo, ya pensemos una camioneta. La empresa necesita respaldar eso porque de lo contrario se va a ver, digamos, en contra y va a haber el mismo informe va a, como dijera, va, eh, va a acusar, digamos, ya, va a acusar de que hay un faltante de dinero, ¿ya? Entonces, los informes financieros cuando se realizan, aparte de ingresar la contabilidad mensual, que es la de todos los meses, debe irse cotejando. Porque quizás, ejemplo, si una empresa compra, realiza una cantidad de compras, pero después no ingresa el pago de esas compras, va a generar como que hay un sobrante a lo mejor un sobrante muy amplio de dinero, ¿ya? En cambio, si va registrando cada uno de los hechos, obviamente va a ir como cuadrado este informe. Todo informe debe cuadrar. Cuando un informe está descuadrado es porque una información no está debidamente registrada, ¿ya? Ahora, si ustedes me pueden decir, pero ¿qué pasa cuando la empresa tiene pérdidas? Una cosa es que la empresa tenga pérdidas y otra cosa es que la empresa tenga un faltante digamos, que tenga un descuadre de, de dinero, ¿ya? Entonces son cosas distintas que hay que realmente saber determinar y saber filtrar. Em, mm, mm, mm. ¿Ya? Entonces, esta información, como les decía yo, ya le va a servir a los empleados de manera interna para que puedan conocer la situación financiera y cuál es la rentabilidad de la empresa y poder determinar, no sé, los montos de remuneraciones, la capacidad de pago, cuántos proveedores tengo, cuántas deudas tengo por pagar, etcétera. Ya de manera interna la empresa va a poder trabajar y poder tomar decisiones respecto a eso. Pero también a los acreedores les importa que, digamos, que la empresa trabaje de manera ordenada, porque los, como les decía, los acreedores van a poder asegurarse de que van a recibir el respectivo pago de las prestaciones de servicio que estén otorgando. Lo mismo en el caso de los proveedores, ¿ya? Pero ellos van a asegurarse de que van a recibir pago por la cantidad de productos que vendieron en este caso. Pero a los clientes también les interesa esto porque si una empresa es mal administrada o sus estados de situación financiera no son los más óptimos, obviamente el cliente se va a ver afectado porque eventualmente si contrató un servicio que era, digamos, prepago, ¿ya? En el sentido de pagar antes de utilizarlo, digamos, se va a conllevar una problemática porque la empresa no va a estar entregando un servicio de una contratación que ya está acordada con anterioridad. Ahora, los organismos públicos, ya, o la administración pública del Estado, es la que le interesa porque recepciona recursos que van a ser, digamos, los impuestos que la empresa va a pagar, y el público en general, porque de una otra manera va a haber una relación o una vinculación con su entorno, digamos, su entorno social, la empresa con el entorno social, con las personas que residen o que circulen en el, digamos, en su sector. Entonces, hablar digamos, de los informes me lleva a tratar ciertas temáticas bastante específicas. Ahora, un informe, los informes, a lo mismo que los principios de la contabilidad, deben estar, digamos, ajustados o deben ser administrados basándose en estos 18 principios contables que entrega
la, la, digamos, los organismos internacionales de contabilidad y que de manera general se agrupa o se consolida en dos postulados, digamos, básicos y generales, o, digamos, o más macro, que uno es el principio del devengado. Cuando los hechos son devengados o cuando un registro es devengado, es cuando ocurre de manera efectiva. Ejemplo, una empresa que realiza la compra de materia prima, el hecho de la compra se transforma en devengado cuando ocurre ya de manera real. Yo tengo en este caso la respectiva factura o guía y registro con esa guía en mis respectivos registros contables, los libros en este caso, digamos, este hecho comercial. Ahora, cualquier tipo de actividad que realice la empresa debe ser registrado. Y empieza a registrarse estos hechos cuando la empresa está en marcha. ¿Qué significa que una empresa esté en marcha? Es cuando está funcionando de manera permanente digamos, sus actividades comerciales. Entonces, todo principio contable o cada postulado determinado digamos, en la normativa internacional de la contabilidad viene a reflejar que cada hecho debe ser validado ya respecto a hechos devengados y según las actividades de la empresa que esté en marcha. Ahora, los principios contables, digamos, los más importantes, digamos, los que conlleva, digamos, con mayor connotación, es el principio contable de la objetividad. ¿Qué significa que un hecho contable sea objetivo? Es que representa o, digamos, o se debe replicar una representación fiel del hecho económico. ¿Eso qué significa? Que si un documento o cualquier, no sé, adquisición de insumo se compró y llegó con una guía, debe informarse que llegó con la guía. Luego, cuando se recepcione la factura, se complementará y se ingresará la factura. ¿Ya? Entonces, es una representación fiel de cómo sucede el hecho económico. El principio de la equidad eh, viene a conceptualizar el concepto de que esto debe ser neutral. Ningún funcionario o ningún colaborador o ningún profesional que se desempeñe en el área de las contabilidades y de las finanzas puede interpretar un hecho económico con un criterio propio. ¿Ya? De allí que esta equidad implica de que debe ser parejito para todos. ¿Ya? Los principios o los hechos se deben interpretar bajo solamente una línea. ¿Ya? No existen, digamos, subinterpretación. Entonces, cuando hablamos de un principio contable de la equidad, se viene a representar bajo un concepto neutral. Se aplica lo que es y no se le da otra interpretación. Y se utiliza o se aplica según lo establecido en los mismos principios generales digamos, de contable. Y el otro principio como relevante es el principio de la exposición, que en este caso, el hablar de exposición viene a reflejar el concepto de la comparabilidad de los hechos. O sea, cada hecho que sucede debe ser registrado y después tiene que compararse con un periodo determinado, un periodo determinado, pero en una misma línea de ítem. Si yo estoy evaluando, no sé, los recursos disponibles, es porque estoy evaluando, no sé, la cuenta caja. Pero la cuenta caja es distinta a una cuenta por cobrar. Y es una cuenta distinta, digamos, a una cuenta por pagar. Y es una cuenta distinta cuando yo hablo de la cuenta banco. ¿Ya? Entonces,
la información contable debe ser expuesta y esto implica que tiene que ser comparable, pero utilizando el mismo criterio o aplicándose bajo el mismo ítem, digamos, de criterio, bajo el mismo concepto, digamos. Entonces, de esa manera, la contabilidad se transforma como una característica cualitativa relevante porque la comprensibilidad, ¿ya? O sea, me va a permitir que esta sea comprensible. ¿Qué significa? Que va a ser de fácil entendimiento o va a ser de fácil comprensión. Y va a ser relevante porque va a ser reflejada o va a estar representada en los respectivos informes financieros con los que se, se desarrolla. De allí que este contexto conceptualiza decisiones importantes o permite, digamos, tomar decisiones a lo mejor mucho más macro, o mucho más, digamos, mucho más específicas, ya sea en un tiempo presente, en un tiempo futuro o quizás con alguna proyección en años. Entonces, cualquier información que se omita en un respectivo informe financiero eh, conlleva una problemática y dificultades bastante, digamos, bastante complejas, porque la información que esté reflejando o que esté representando la empresa va a estar distorsionada, ¿ya? Entonces, ¿alguna duda hasta acá? No, profe. ¿No? No. ¿No? Ya. Entonces, hablar de que la información sea fiable, aparte de que esté libre de error, implica de que tiene que estar libre de sesgo. De allí que al representar la información que entregue yo o que transcriba en los hechos económicos, va a ser la forma fiel de cómo esta va a ser traspasada a una transacción económica de un hecho que la empresa haya incurrido. Recuerden que del momento que yo realizo o que yo ingreso una compra a través del software contable, esa misma información puedo replicarla en un sinfín de documentos. Entonces, de allí que es importante ya que exista la información real en base a los hechos que se acontecieron y reflejar su integridad y neutralidad donde no exista, no sé, algún prejuicio o algún doble criterio o alguna doble interpretación. Esto me va a permitir que cada vez que yo compare los informes financieros en un periodo determinado, eh, va- se, se va a generar esa proyección de análisis a través del tiempo. Ahora, todo informe financiero representa una imagen gráfica razonable de lo que es la información. ¿Qué significa esto? Cada vez que yo registro y lo registro, lo realizo de manera, no sé, digamos, de manera correcta, implica que hay digamos, que hay un raciocinio de por medio, ¿ya? Que no se hizo así como, coloquialmente se puede decir así como a tontas y a locas. Entonces, esto va a representar, se va a permitir esa representación respecto a la oportunidad de la información, al equilibrio que exista entre el costo y el beneficio que se entregue respecto a los diferentes hechos que se hayan ocurrido y el respectivo equilibrio que va a haber sobre las
diferentes características cualitativas que existen. Entonces, hablar de informes financieros con una información relevante y fiable representa, digamos, su mayor claridad o transparencia reflejada en el hecho. ¿Para qué? Para que la empresa pueda disponer, pueda determinar cuál es su nivel de liquidez. Pero hay una pequeña diferencia cuando yo hablo de liquidez o hablo de solvencia. Cuando una empresa, respecto a la información cualitativa que entregue a la información cuantitativa que entregue los informes financieros, si yo hablo de liquidez, es porque estoy determinando o interpretando cuál es la disponibilidad de dinero que posee la empresa en un futuro próximo para poder considerar quizás un pago de aquí a, no sé, 30, 60 o 90 días. Si una empresa logra establecer que va a tener el dinero, no sé, indicado o cuenta con el recurso financiero disponible para cumplir sus compromisos en este caso, en el corto plazo, ¿ya? Es porque tiene liquidez. Cuando una empresa se relaciona o se le interpreta que tiene solvencia, es cuando esta misma cantidad de dinero o de recursos financieros se detalla, pero con una proyección en el largo plazo. Yo me proyecto, ejemplo, que de aquí a octubre del próximo año, yo tengo garantizada, no sé, el costo de producción de mi empresa. O sea, ahí estoy hablando y puedo decir, mi empresa es solvente. Pero cuando yo dispongo de recursos y digo, no, solamente sé que de aquí a 3 meses yo voy a poder pagar todas estas cuentas, ¿ya? Es porque estoy hablando que la empresa tiene liquidez. Entonces, si bien ambas están referidas a cómo la empresa va a afrontar, digamos, sus compromisos financieros, ¿ya? Una, la liquidez es en el corto plazo y la solvencia es en el largo plazo, ¿ya? ¿Les queda claro estos conceptos? Sí. Liquidez y solvencia, Sí, ya. Entonces, ya. ¿Les parece que yo haga hacer, a ver, bueno, si no tienen dudas, ¿les parece que hagamos el corte? ¿Son? ¿no? No, ¿qué? ¿No les parece que hagamos el corte? Bueno, Ah, ya. Es que me entendí, no, entonces no entendí. no, bueno, No, yo dije una vez a lo mejor totalmente tenía la clase, que quieren que siga. no está entretenida, pero hagamos el break. Ya. Entonces, a ver, los 15 minutos, como siempre, 8:15 volvemos, ¿parece? Sí, Bueno, profe, Ya, para que se Bueno, vayan a así descomprimir un cenamos. poquitito y así retomamos después la clase con mejor ímpetu. ya.